Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos una nueva semana de la mano de Dios, lunes 9 de mayo. Que sea una semana llena de las bendiciones de Dios, que sea una semana para conectarnos con su presencia, para buscarle cada día con más fuerzas, con más ganas, con más aliento, sin desmayar, sin desfallecer. Y si las situaciones de pronto no son las mejores, con mayor razón buscar a Dios. Lunes 9 de mayo y recuerden que todas nuestras reuniones, las reuniones del fin de semana, el viernes, la reunión del domingo, están en nuestro canal de YouTube. Allí las pueden encontrar por si usted de pronto estuvo en reuniones familiares, por fuera, en compromisos de paseo y no pudo asistir a la iglesia. Allí están las reuniones para que no se pierda la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por tu presencia y por tu amor y tu compañía en cada paso que damos, en nuestro caminar diario. Una nueva semana y que sea una nueva semana de tu mano para seguirte buscando, para seguir pidiendo tu favor, para seguir pidiendo de tus bendiciones y para acercarnos cada día más a ti. Bendícenos, bendice Señor a tus hijos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. La meditación que tenemos para esta noche es un versículo muy conocido, es uno de los versículos más conocidos de las cartas de Juan, si no es que de pronto el más conocido. Está en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 9, que es el más conocido. Pero yo les voy a leer desde el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo tan conocido acerca del perdón de Dios. Con este versículo nos enseñan a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y nos dan la seguridad de que vamos a ser perdonados. En el contexto de este versículo, Juan está hablando acerca de que Dios es la luz y hace el contraste, así como Dios es la luz y el que está en Dios está en la luz. Todos aquellos que viven una vida de pecado están en las tinieblas, ¿ya? Y hace la comparación. Dios es la luz y el pecado son las tinieblas. No solamente hacer un pecado, sino vivir en pecado. Aquí hay una diferencia gigante, porque pecamos todos. Todos transgredimos los preceptos de Dios y lo que Dios nos manda en su palabra. De alguna manera seguimos luchando con nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana caída. Pero una cuestión diferente es vivir en pecado, acomodarse una vida en pecado. Leí desde el versículo 8, porque en el versículo 8 Juan nos dice, si decimos que no hay pecado en nosotros, hacemos mentiroso a Dios, porque la palabra enseña claramente que todos hemos pecado, que todos de una manera o de otra nos olvidamos de los preceptos de Dios y hacemos lo contrario a lo que Dios desea y anhela de usted y de mí. Entonces todos pecamos. Eso dice Juan y es claro en esto que dice. Es normal hoy en día que la gente haga mentiroso a Dios, como lo dice el versículo 8, que nieguen que tienen pecados. Mucha gente dice que son muy buenas personas y que ellos no le hacen mal a nadie, aunque no busquen a Dios y aunque no busquen obedecer los preceptos de Dios. Pero la palabra dice, si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, porque su palabra nos enseña que todos tenemos algo por lo cual pedir perdón. Y llega el versículo 9 espectacular, porque nos da la seguridad del perdón de Dios. Antes en el Antiguo Testamento, para ser perdonados por Dios, teníamos que ofrecer un sacrificio, un holocausto, una oveja
un carnero, teníamos que ir, el sacerdote lo degollaba, vertía la sangre, como lo explica el libro de Levíticos, hacían una serie de cortes en el animal, había unas partes que se quemaban para Dios y todo se quemaba, y habían otras partes que la persona que ofrecía el sacrificio debía de comer, otra parte quedaba para el sacerdote que estaba oficiando el sacrificio, y todo eso había que hacerlo para que Dios perdonara. Pero 1 Juan 1:9 es espectacular porque nos enseña, bajo la gracia de Cristo, la forma de ser perdonados de nuestros pecados. Dice la palabra simplemente confesando. Simplemente usted en oración. Usted entra en oración en su cuarto, en un lugar donde esté solo, cierra sus ojos, le ora a Dios así como le oramos para comenzar, así como le vamos a orar ahorita al finalizar esta meditación, y le pide perdón y le dice: Señor, perdóname por este pecado, por todos los que tenga, por mi orgullo, perdóname, Señor, por que dije mentiras, perdóname, Señor, porque me he olvidado de ti, por sea cual sea el pecado. Y dice, si confesamos, solamente confesándolo a Dios, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero lo espectacular es que bajo la gracia de Cristo, bajo el nuevo pacto, no solamente Dios perdona nuestros pecados, porque eso pasaba en el Antiguo Testamento. Cuando ellos iban, ofrecían la oveja, el carnero, eran perdonados de sus pecados. Pero hay una cosa que hace aquí la gracia, y dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, hoy el solo hecho de confesar nuestro pecado nos asegura el perdón de Dios, pero también la limpieza de nuestro pecado. Los sacrificios tenían que seguirse ofreciendo porque la vida era una vida de pecado, de pedir perdón y de volver otra vez a pecar. El Antiguo Testamento es evidencia de ello. Pero bajo la gracia, bajo el pacto, nuevo pacto de Cristo, ya nosotros como creyentes podemos ser limpiados de nuestra maldad. Y esto es fundamental. Ya no vivimos una vida de pecado, que es la diferencia que hablaba ahorita entre pecar y vivir en pecado. Ya nosotros cometemos errores, cometemos fallas, pecamos en contra de Dios, pero nuestra vida no debe ser una vida de pecado y de transgresión a Dios, porque ya Cristo, a través de su sacrificio, además de perdonarnos, también nos limpia de nuestra maldad. Es decir, nos da la capacidad de esforzarnos cada día más para no seguir recayendo en los mismos pecados. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de luchar y batallar todo el tiempo en contra de los pecados. No es posible que un cristiano que ha nacido de nuevo y que se ha encontrado con Cristo Jesús viva una vida de pecado y disfrutando de los mismos pecados y pidiendo perdón por los mismos pecados una y otra vez. Debemos también de entender que el sacrificio de Cristo no solamente nos perdona, nos reconcilia con el Padre, sino que nos limpia de toda maldad. Con esta meditación los voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra que nos enseña, y por tu palabra, Señor, que también nos confronta con nuestra realidad. Hoy que nos confrontas con nuestra realidad del pecado, de nuestra necesidad de ti, no solamente de ser perdonados, nuestra necesidad de que tú limpies nuestra maldad, de que tú limpies todo nuestro ser. Señor, que no solamente cuando entremos a tu presencia para confesarte nuestros pecados nos baste con sentirnos perdonados, que tengamos la necesidad de quedar limpios de toda maldad, de no vivir una vida de pecado, de cada día ser mejores, de cada día luchar con cosas diferentes para ser perfeccionados bajo el nombre de Cristo Jesús. Señor, en este día te damos gracias, en esta noche, bendícenos, guarda nuestras vidas y guarda, Señor, a tu iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan buena noche. Hasta luego.